Bueno, muchas gracias otra vez a todos y como soy el último voy a intentar ir directamente al grano en una presentación o un tema que es diferente, digamos, bastante a lo que se ha presentado actualmente, anteriormente, que ha sido brillante por parte de Óscar, desde luego, y que vuelve otra vez a cuestiones de lingüística y literatura, pero más lingüística que literatura, o bien una base lingüística de aspectos literarios, un poco como lo que han hecho Charo y Seri. Yo voy a tratar sobre la secuencia narrativa, es decir, cómo se expresa la secuencia temporal de las acciones en un texto concreto. Empezaré por decir una serie de afirmaciones de carácter general, una cosa importante. Lo primero es que la abstracción y la incorporación a la gramática de la información sobre el tiempo temporal es absolutamente fundamental en toda la comunicación humana. Es decir, es uno de los universales lingüísticos, es que todas las lenguas del mundo tienen capacidad, tienen procedimientos para expresar cuándo se produjo o se produce un determinado evento en términos absolutos y también, de una forma relativa, qué relación hay entre unos eventos y otros. No hay lengua que no tenga procedimientos para ello, de manera que es consustancial al lenguaje humano, naturalmente descriptivo, pero no solo, el poder expresar, indicar el tiempo en el que suceden las cosas. Tan importante, insisto, y quiero recalcar el asunto, tan importante como anclar en términos absolutos un evento, es el poder decir, el poder indicar si unos eventos se han producido antes, a la vez o después que otros. Sobre todo lo es en la medida, y en la medida que todas las lenguas lo tienen, que existe la narración. No existe narración sin que exista una secuencia de eventos y estos tengan que situarse de alguna manera en relación unos con otros. El griego antiguo no es una excepción y también lo hace, evidentemente. Y para mostrar qué tipo de procedimientos se utiliza y cómo se combinan, es para lo que me voy a centrar en un pasaje simplemente de Tucídides. Se puede extender, evidentemente, a todo aspecto, a cualquier texto y sobre todo a cualquier texto narrativo. Muy bien. El griego tiene al menos los siguientes procedimientos para establecer el orden en la narración de los eventos. Tenemos, naturalmente, la propia secuencia narrativa, es decir, la colocación en orden en una secuencia de los distintos hechos que se describen. Lo podríamos llamar el principio weni widi wiki, es decir, va en el orden, este tipo de secuencia intenta reproducir el orden temporal de los eventos, de tal manera que los que primero se describen son aquellos que suceden primero. Tenemos, naturalmente, la existencia de expresiones léxicas tipo epeita, proteron, tegisteraya, etc. Tenemos formas de subordinación que tienen contenido temporal, como las conjunciones epeide, geos, algunas que no son necesariamente temporales, como gina, final, pero que implica una secuencia de eventos, porque lo que aparece como dentro de la subordinada tiene que ser necesariamente posterior a su principal. Tenemos también aspectos que tienen que ver con el contexto léxico. Hay verbos que por sí mismos indican que aquellas acciones que se relacionen con ellos van a ser posteriores. Por ejemplo, gre, bulomai, dei, pero también, justo lo contrario, aquí no lo he puesto, un verbo como recordar necesariamente se refiere a algo que ha sucedido antes. De manera que el propio contenido léxico de determinados verbos condiciona ya y establece e informa de cuál es la secuencia temporal de tiempo relativo entre el verbo principal y el verbo subordinado. También hay implicaciones de los temas aspectuales, algo que es muy debatido, pero que podemos mostrar que sucede. Es decir, no es porque los temas aspectuales necesariamente expresen tiempo relativo, sino que la implicación que tiene el contenido aspectual conlleva una determinada interpretación de carácter temporal. Tenemos, naturalmente, como un elemento básico, el conocimiento del mundo, algo que es muy difícil de formalizar, pero que en determinadas circunstancias se puede normalizar y que a veces es el único procedimiento que aparece y que se puede mostrar como relevante para transmitir los contenidos, la secuencia temporal de los eventos descritos. Bueno, hay más elementos, pero estos son quizá los seis procedimientos, de los cuales 5 son lingüísticos, sobre el sexto es algo extralingüístico, pero de los cuales 5 son lingüísticos, los 5 primeros, que permiten, de una forma consciente o inconsciente, porque al fin y al cabo es la lengua en su uso, transmitir la secuencia de los eventos. Es verdad que una utilización de un epeita y un próteron es algo voluntario, el que simplemente se utilice
un verbo como gre y que lo que venga detrás de una forma como gre y que lo que venga detrás de gre sea posterior, es algo que sale automáticamente del uso mismo de ese verbo. Bien, sabiendo que hay todo este tipo de procedimientos, aunque parezca mentira, no existen trabajos que hayan hecho un estudio de detalle y amplio sobre cómo se combinan entre sí en textos concretos. Solamente hay un libro de Buis sobre Genofonte, donde se trabaja de alguna manera esto, pero no de una manera, por ejemplo, no de una manera cuantificada. Es decir, en este momento, si yo preguntara, creo, a cualquier persona que haya trabajado habitualmente con Tucídides sobre cuál es el porcentaje de conservación, por ejemplo, del principio Weni Widi Wiki que hay en una obra de Tucídides o en una obra de Heródoto, etcétera, probablemente no sabría cuantificarlo. Tendría que decir, pues parece que mucho, pero no sé cuánto. ¿Y cuántas veces se utilizan las expresiones léxicas en apoyo de ese otro sistema o en contra de ese otro sistema? Pues no lo sabemos. Y precisamente la formalización de esto, que es al final fundamental para describir los procedimientos de narración, los procedimientos de descripción narrativa, es lo que estoy intentando hacer, lo que intento presentar aquí sobre una muestra pequeña. He cogido para ello pues un texto, simplemente un fragmento de Tucídides, del libro sexto y de los párrafos 42 a 53, que son los prolegómenos al ataque a Siracusa. Lo he cogido porque he comparado también, en una cosa que ha aparecido ya dentro del homenaje internacional al profesor Emilio Crespo, lo he comparado también con otro texto muy semejante de Heródoto, en el que aparecen los prolegómenos a la batalla de Maratón, de aproximadamente el mismo número de palabras, etc. Y eso permite comparar el procedimiento de uno y otro. Como aquí no tenemos mucho tiempo, me voy a centrar en Tucídides, pero se puede establecer una comparación con Heródoto, con Genofonte y con muchos otros. Bien, los datos son los siguientes de este fragmento que he cogido de Tucídides. En total son 1.638 palabras, de las cuales 279 son formas verbales. He excluido los adjetivos verbales entos y enteos. Y cojo este número, las formas verbales, como evidentemente manifestación lingüística de un evento. Por medio de las formas verbales se describen no solo de las formas verbales, también por medio de nombres verbales, etcétera, pero eso no lo he tenido en cuenta, me he centrado solo en las formas verbales. Quiere decirse que hay al menos, en este pasaje, 279 eventos que están descritos. Acciones, situaciones, procesos, etcétera. Y sintácticamente se estructuran en 64 periodos independientes. Quiere decirse que esos 64 periodos independientes tienen que incluir cada uno de ellos pues más de una forma para que al final puedan incluirse dentro de los 64 las 279 formas verbales. Aunque no voy a hablar de Heródoto, voy a comparar los datos de Heródoto y Genofonte porque pueden ser interesantes, por lo menos para ver cómo se puede avanzar en este tipo de investigación. Como he dicho, en el caso de Tucídides tenemos el pasaje, tiene 1.638 palabras, el pasaje completo de Heródoto, que es los antecedentes a la batalla de Maratón, tiene 1.626, quiere decir muy sensiblemente semejante. El número de formas verbales en uno y otro pasaje no son el mismo, pero tampoco difieren tantísimo. En el caso de Heródoto hay 318 formas verbales, donde se incluyen formas personales, infinitivos, participios, mientras en el caso de Tucídides hay 279. ¿Qué quiere decir esto, esta pequeña diferencia? Pues que las frases de Tucídides son un poquito más complicadas que las de Heródoto, es decir, cada una de las frases incluye un poquito más, algunas palabras más, como en término medio, pero la diferencia no es enorme, al fin y al cabo son unas pocas. Donde sí hay una enorme diferencia es en el número de periodos sintácticamente independientes, mientras que Heródoto organiza sus formas verbales en 117 periodos sintácticamente independientes, es decir, sintácticamente, no estoy diciendo comunicacionalmente ni dentro del discurso, sino que no dependen unos elementos sintácticamente de otros. Hay 117 periodos independientes, mientras que Tucídides tiene solamente 64. Esto quiere decir, automáticamente se puede deducir, que los periodos sintácticos de Tucídides son bastante más complicados, casi el doble de complicados, que los de Heródoto, puesto que para un número de formas verbales bastante semejante, el número de periodos sintácticos es claramente menor en Tucídides que en Heródoto. Esto todavía no tiene nada más no tiene mucho que ver con el tiempo todavía, pero sí nos permite pensar y suponer ya desde ahora qué es lo que va a ocurrir. Pues que cuando estudiemos la secuencia temporal de los eventos descritos, en el caso de Heródoto vamos a estudiarlo más y vamos a analizar más situaciones en las que tenemos que ver cómo se organizan
periodos independientes, es decir, eventos que se describen independientemente de otros, mientras que en el caso de Tucídides vamos a tener que estudiar más cómo se organiza la secuencia de eventos entre principales y subordinados. Bueno, simplemente es así. Pero vamos a ver los datos. Esto es un poco, digamos, el marco, el panorama en el que nos encontramos. ¿Cuál es el marco? ¿Cuáles son los datos? Los datos es una cosa realmente impresionante. Lo que tenemos aquí son los datos en los que no se mantiene la secuencia real de los sucesos, es decir, aquellos en los casos de todos los que hemos visto en los cuales no se mantiene la secuencia Weni-Wiki. En el caso de Tucídides son solamente 18 de 279, es decir, un 93,5% de los casos mantiene la secuencia temporal tal cual está prevista, tal cual se supone que sucedieron los acontecimientos. En el caso de Heródoto es un poquito menos, 88,4, pero es muy parecido el número. Quiere decirse que tanto Heródoto como Tucídides utilizan en su descripción fundamentalmente el criterio de presentar los datos en el orden en que se supone que sucedieron, que ellos quieren transmitir que sucedieron. Es decir, eso demuestra que el procedimiento Weni-Wiki es el elemento básico, es el procedimiento básico para transmitir la secuencia de eventos que se están describiendo. Es algo que se podía suponer. La diferencia es que ahora tenemos realmente una cuantificación. Y la cuantificación no es que sea generalmente sí, sino que es en una proporción enorme. Un ejemplo clarísimo de esto, voy a presentarlo, es una frase cualquiera, como esta que tenemos aquí, que voy a leer. Está en griego, pero creo que se podrá seguir fácilmente, incluso para los que estén ahora ya menos acostumbrados del griego. Voy a irlo siguiendo y dice así: una vez producida la asamblea, los de Catania no recibieron al ejército, no quisieron recibir al ejército, pero a los generales, una vez que habían entrado, les pidieron o les animaron, si es que querían, a hablar. Y mientras hablaba Alcibiades y los que estaban en la asamblea se encontraban atentos, estaban en la ciudad, perdón, se encontraban atentos, vueltos hacia la asamblea, estaban atendiendo a lo que decía Alcibiades, los soldados. Bueno, sí, una puerta que estaba mal construida, estaba mal en malas condiciones. De estas, pero me he quitado la cámara y... Perdón, es que hay un micrófono que está abierto. Hay una interferencia. Sí. Bueno, los ejércitos pasaron desapercibidos, los soldados pasaron desapercibidos atravesando una puerta que se encontraba en malas condiciones. Y una vez que entraron, yo creo que te tienes que hacer los cálculos de los 400 euros por no avisar con antelación. Carmen González, ¿tienes abierta? Bueno, Carmen, tienes abierto tu micrófono, perdón. Bueno, y termino. Y una vez que entraron, anduvieron por la plaza hasta dentro de la ciudad. Bueno, esto es básicamente una frase normal. Bueno, ¿cómo está organizada? Aquí en esta frase tenemos 4 frases independientes, que es: no recibieron los de Catania al ejército, pero animaron a los generales a hablar, y después pasaron desapercibidos los soldados entrando a través de una puerta que está en malas condiciones, y una vez que entraron, llegaron hasta la plaza. De manera que, como se ve, los 4 sucesos son sucesivos, los 4 acontecimientos son sucesivos y aparecen organizados sucesivamente. Esto en términos de acciones principales. ¿Qué pasa con respecto a las subordinadas? Pues, por ejemplo, aquí tenemos, una vez que se había producido la asamblea, resulta que no recibieron al ejército. El participio Genomenes, Eclesias Genomenes, este evento es anterior al de no recibirlo, porque fue allí donde se decidió que no entraran, y entonces aparece situado delante, evidentemente, temporalmente, de su obra principal. Lo mismo pasa con Eselzontas, lo mismo pasa con Legontos. Mientras hablaba Alcibiades, los soldados entraron. Lo mismo pasa con, y Tetrammenon con respecto a Elazón, y finalmente, efectivamente, en Ocodomemenen es anterior al pasar, la puerta estaba mal construida o en malas condiciones, y por eso pudieron entrar por ella, pero era anterior, y por últimamente, tras entrar, llegaron hasta el ágora. De manera que, como se ve, la colocación de los eventos subordinados, que aparecen sintácticamente subordinados, también va y respeta el orden en que sucedieron. Primero se expresa y se indica lo que sucedió antes y después lo que sucede después. Tenemos además en este pasaje un ejemplo, que es el eipein de la segunda línea, que es posterior a su verbo principal. Les animaron a hablar. Y como corresponde a hablar, naturalmente, es un evento que va a producirse a continuación,
y aparece situado, y es la situación normal, aparece así en muchísimos casos, detrás de su verbo principal. De este eipein, naturalmente, depende una condicional eitibulontai, si es que quieren que hablen, y aparece situada también con respecto a eipein anteriormente. De manera que, como se ve, la colocación respeta el orden icónico, podemos decir, que así se llama, icónico de los eventos. Cuando dos eventos son simultáneos, en realidad no hay un orden preferido para ello. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pueden aparecer antes o después del verbo del que dependen, sobre todo en subordinación. En principales no se ve porque puede aparecer una u otra delante. Por ejemplo, el ejemplo de dos, un participio absoluto, y los soldados ligeros, tras haber asesinado, tras haber matado a algunos que se encontraban dispersos, naturalmente se encontraban dispersos antes de que los mataran, porque es que los pillaron cuando estaban así. Y aparece antes, o cuando estaban dispersos, no antes, cuando estaban dispersos los mataron, es simultáneo y aparece antes, mientras que en el caso de tres, y se encuentran con la nave Salaminia que llegaba de Atenas, es decir, estaba llegando en ese momento y se la encuentra. Y en este caso el participio aparece pospuesto. De manera que cuando hay simultaneidad de tiempos, sobre todo entre principal y subordinada, pueden aparecer antes, situados la frase subordinada, antes o después de su principal, indistintamente. El ejemplo de 4, como no tengo mucho tiempo, voy a ir un poquito más rápido, es semejante, simplemente tenemos dos frases de geos, que son las dos simultáneas. En un caso está pospuesto a su verbo principal, decía que era necesario navegar y Lámaco decía que era necesario navegar mientras estaban todavía sin preparar, o en el caso de que llegaran sin proponerlo, entonces, mientras aún estaban temerosos, inmediatamente los iban a superar. De manera que geos, en primer caso, depende del poiestai, en el segundo caso, depende del perigenestai. En un caso va pospuesto, en otro caso antepuesto, porque son acciones mientras simultáneas. De manera que el orden de palabras, cuando hay simultaneidad, obviamente no refleja ningún principio icónico, simplemente pueden aparecer antepuestas o pospuestas. ¿Cuántos elementos léxicos aparecen reforzando la estructura Weni-Widi-Wiki? Pues curiosamente poquísimos, solo 8 casos de las 64 frases independientes que hay. Ejemplos como el de 5 con un proton primero y epeita, o ejemplos como el de 6, meta de tauta, o algún ejemplo de ucis inmediatamente después, es decir, solamente 8 casos. Quiere decir que la descripción léxica no es realmente muy relevante. Refuerza, ordena, organiza, pero lo verdaderamente importante es la secuencia de eventos, como hemos dicho. Bien, la pregunta ahora es, ¿qué ocurre cuando los periodos no van ordenados en secuencia icónica? Es decir, ¿cómo se transmite entonces, cómo es la secuencia real del tiempo? Bueno, pues tenemos una serie de casos, como he dicho, no son muchos, son 17 casos, y aquí voy a presentar 3 de ellos con verbos con situaciones independientes. En este caso, se cuenta en Tucídides, tengo que decir que curiosamente los 3 aparecen dentro del mismo párrafo. Y esto tiene razones, hay razones de carácter pragmático para ello, pero aquí no voy a entrar en ello. Solamente quiero estudiar cómo se podría reconstruir o cuál es el procedimiento para reconstruir el orden real de los acontecimientos. Este pasaje dice así: los generales inmediatamente se encontraban ya en un gran desánimo. Y para Nicias, Nicias sí que esperaba lo que podía proceder, lo que podía venir de parte de los de Egesta, y los de Segesta habían hecho, en realidad hicieron lo siguiente entonces cuando los primeros embajadores de los atenienses llegaron a ellos para la inspección de los fondos que había. La acción que aparece en segundo lugar, Joidegestayo y Toyonde, es anterior a la de lo que Nicias podía esperarse. Y sin embargo aparece pospuesta en la secuencia de eventos, que son eventos presentados sintácticamente independientes. ¿Qué forma, qué procedimiento existe para poder reconstruir la secuencia real de eventos? Que es que los de Egesta habían hecho una estratagema para engañar a los atenienses y entonces Nicias se lo podía esperar. Pues en realidad no hay mucho, solamente refuerza un poquito, obviamente, la expresión temporal de los de Egesta. Entonces, cuando los primeros embajadores de los atenienses llegaron a ellos, entonces habían preparado esta estratagema. Pero no dice habían preparado, que sería un pluscuamperfecto, dice prepararon. Es decir, si uno no conoce la situación, si uno no se da cuenta de que
para que Nicias pudiera no sorprenderse de cómo se comportaban los de Egesta. Los de Egesta tenían que haber hecho algo antes, que era una trampa, pues solamente queda el conocimiento del mundo. No hay nada lingüístico propiamente que nos diga, ninguna referencia lingüística, algo del tipo proteron, antes los de Egesta habían hecho tal cosa. Es simplemente el conocimiento del mundo lo que nos revela que la estratagema de los de Egesta era una estratagema anterior a el hecho de que los generales sí se decepcionaron, pero Nicias no se decepcionaron. Esto es una cosa que Buys ya había notado para Jenofonte y que sucede en muchísimos casos. Es decir, a veces solo el conocimiento del mundo nos permite, o permite en una narración, reconstruir la secuencia real de los acontecimientos. Otro ejemplo es este que tenemos aquí. En este caso sí que hay algo más. Decimos, la frase dice, y después enviaron por delante hacia Italia y hacia Sicilia 3 naves para enterarse qué ciudades les iban a recibir. Y les habían dicho a ellos que se encontraran después con la expedición que iba para que pudieran navegar con conocimiento de dónde les iban a recibir. La siguiente frase, esta frase, les habían dicho, es anterior evidentemente al Pruepensam, es decir, primero les dijeron, haced tal cosa y después venís a vernos, y después les enviaron, naturalmente. Sin embargo, aparece pospuesta. En este caso sí que hay un elemento que puede ser revelador y que es el pluscuamperfecto eideto. Y se les había dicho, en la medida que un pluscuamperfecto tiene que estar anclado en un pasado y tiene que ser anterior a ese pasado, es decir, es un tiempo que en sí mismo, como cuenta Comrie y otros muchos, es un tiempo que expresa a la vez tiempo absoluto, es el pasado, y tiempo relativo, anterior a otro, anterior por lo menos en su finalización o en su resultado, ya permite interpretar que esta frase segunda tiene que ir referida a un evento, tiene que anclarse en un evento que nada más puede ser el Pruepensam anterior. De manera que en este caso es por medio de la forma verbal cómo se reconstruye la secuencia real de los acontecimientos. Otra pregunta es, ¿por qué aparece esta frase posterior, esta frase que es temporalmente anterior, esta situación que es temporalmente anterior, pospuesta a la fase principal? Eso tiene que ver con la estructura pragmática informativa, lo que es importante es lo de arriba, lo otro simplemente es una información adicional, pero aquí no voy a entrar en este asunto. El tercer ejemplo es el que tenemos aquí, y se encuentran, es lo mismo que teníamos antes, pero desarrollado, y se encuentran a la nave Salaminia, que llegaba desde Atenas en busca de Alcibiades y algunos otros de los soldados. Pues los atenienses, ya que después de que el ejército partió, nada menos hacían la indagación, es decir, continuaban haciendo la indagación de las cosas que habían sucedido en torno a los misterios. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? La siguiente frase, evidentemente, la frase de Hoi Garacenayoi, explica por qué llegó la Salaminia. Y la explicación es básicamente por medio, la indicación es básicamente por Gar. Una frase de Gar no tiene por qué siempre referirse a un hecho anterior al que le precede, pero explica al que le precede de alguna manera, y en ese sentido las frases introducidas por Gar en un tanto por ciento elevadísimo, no en este pasaje que hay menos casos, pero en un tanto por ciento elevadísimo, se refieren a situaciones anteriores a la de la frase que preceden a la de la frase que explica. Entonces, como vemos, en situaciones en las que no se mantiene el orden secuencial de los eventos, a veces es solamente el conocimiento del mundo, pero a veces hay apoyos léxicos de partículas, etcétera, explícitos que nos indican, o sobre las relaciones subordinadas, etcétera, que nos permiten reinterpretar y permitían a los lectores en su momento reinterpretar la secuencia original de los textos. Me queda poco tiempo, porque simplemente quiero decir que cosas semejantes ocurren pero en este caso es todavía más evidente, con respecto a la relación entre principales y subordinadas. En este caso, por ejemplo, tenemos casos de subordinadas, donde vemos que la subordinada se refiere a un evento anterior al de su principal y sin embargo aparece pospuesto. Como por ejemplo, los generales inmediatamente se encontraban en un gran desánimo, ya que a ellos esto al principio se les había dicho que era de una forma distinta. Bueno, pues entonces en este caso es el pluscuamperfecto el que nos permite, ya que a ellos, y además tenemos el proton, primero se les había dicho, tenemos proton y tenemos la forma del pluscuamperfecto, que permite reinterpretar la secuencia real de los hechos. En el caso de la siguiente frase, los de Gesta habían preparado esto, vimos el mismo pasaje, entonces cuando los primeros embajadores de los tenidos llegaron a ellos, los embajadores habían llegado a ellos antes de que ellos prepararan la cosa. Cuando llegaron, les prepararon una estratagema. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Pues entonces en este caso tenemos la forma de aoristo, que en una oración temporal tiene siempre que referirse a su verbo principal.
y un aoristo indica anterioridad, por implicación sobre su valor aspectual de perfectividad con respecto a su principal. Lo mismo podemos decir del caso del ejemplo de 12, donde pues también con respecto, habiendo llegado a Atenas, contaron que habían visto muchísimo dinero. En este caso, el optativo oblicuo también está en aoristo y por lo tanto lo que hace es tiene que ser una oración, tienen que interpretarse con respecto a su principal y respecto a su principal tiene que ser necesariamente anterior. Bien, con respecto a los participios tenemos lo mismo, con respecto a las situaciones de relativo es igual, tenemos en general formas de aoristo, hay unas pocas formas de aoristo como en 13, hipésjonto, el aoristo de la subordinada pospuesta, indica que el hecho es anterior a su principal, pero también tenemos imperfectos. Las de relativo, aquí no puedo extenderme mucho en ello, las frases de relativo son las más libres en términos sintácticos, están mucho menos ancladas en su principal, y eso lo sabemos sintácticamente, que por ejemplo las completivas y sobre todo las temporales o otro tipo de cosas. De manera que podemos encontrarnos un imperfecto que se refiere a si es que es de verdad lo que decían en Atenas los embajadores. Y este imperfecto se refiere a algo anterior y no hay nada ahí que nos indique que es anterior. De manera que en el caso de las relativas, a veces es solo el contexto el que nos permite, el conocimiento del mundo, entender que esto tiene que ser anterior a lo principal. Decidieron esperar a las naves que venían de Segesta, queriendo saber acerca del dinero si era verdad lo que les habían dicho. Esto simplemente, yo lo he traducido por un pluscuamperfecto, les habían dicho, pero lo que dice el griego es lo que les decían. Y no es lo que les estaban diciendo entonces, sino lo que les habían dicho antes. Es decir, el tiempo verbal no está, en este caso, en el caso de las relativas, siempre transmitiendo la relación real entre los eventos. En el caso de los participios, siempre es así. Un participio pospuesto que se refiere a una situación anterior a la de su principal, siempre, en los 7 casos que se dan, está en aoristo. Tenemos aquí 2 casos, Catalipontes y Genomenen, que no voy a extenderme traduciendo, simplemente son ejemplos que se puede ver claramente, pero para decir que en este caso sí que es siempre, aparentemente, el tema aspectual verbal, el que permite recuperar la secuencia real de los eventos. Concluyo, por tanto, diciendo que el orden de los acontecimientos se transmite en Tucídides y en Heródoto básicamente por medio de la ordenación de las frases en la misma secuencia de los hechos. Este orden es absolutamente dominante. Otros procedimientos solo parecen ser un refuerzo y en concreto los procedimientos léxicos, por ejemplo, de antes, después, etcétera, se utilizan realmente muy poco. Cuando hay una inversión entre frases independientes, es sobre todo el conocimiento de la realidad lo que elimina la ambigüedad, aunque apoyado a veces por otros elementos gramaticales como partículas y temas verbales. Y por último, cuando hay inversión entre la principal y la subordinada, incluyendo los participios, es sobre todo el tema verbal el que indica cómo debe reconstruirse la secuencia de los acontecimientos, aunque algunas veces, al menos entre las oraciones subordinadas relativas, que son las sintácticamente menos ligadas a su principal, parece que es también el conocimiento externo de los hechos lo que ayuda a reconstruir esta secuencia. Nada más, muchas gracias.